mis comienzos. A la mañana siguiente nos pusimos temprano en camino. Ya no llovía. Un cielo azul y, gracias al viento seco que había soplado durante la noche, poco varo. Los pájaros cantaban alegremente en los matorrales del camino y los perros correteaban a nuestro alrededor. De vez en cuando, Capi se levantaba sobre sus patas traseras y me lanzaba al rostro 2 o 3 ladridos cuyo significado comprendía yo muy bien. Valor, valor. Me decían. Pues era un perro inteligente que sabía comprenderlo todo y hacerse comprender siempre. Muy a menudo oí decir que solo le faltaba hablar. Pero jamás pensé así. Solo en su cola había más genio y elocuencia que en la lengua o en los ojos de mucha gente. En cualquier caso, la palabra nunca sirvió para nada entre él y yo. Nos comprendimos enseguida, desde el primer día. Al no haber salido nunca de mi pueblo, sentía curiosidad por conocer una ciudad. Debo confesar que Usel no me deslumbró. Sus viejas casas con torreones, que sin duda son la felicidad de los arqueólogos, me dejaron por completo indiferente. Cierto es que en aquellas casas yo no buscaba en absoluto lo pintoresco. Una sola idea llenaba mi cabeza y nublaba mis ojos, o al menos no les permitía ver más que una cosa. Una zapatería. Había llegado el momento de calzarme mis zapatos, los zapatos prometidos por Vitalis. ¿Dónde estaba la bienaventurada tienda que iba a proporcionármelos? Esa era la tienda que yo buscaba. Lo demás, torreones, ojivas, columnas, no tenía para mí el menor interés. Por esta razón, el único recuerdo que me quedó de Usel es el de una tienda, sombría y ahumada, situada cerca del mercado. En su parte delantera tenía un escaparate en el que había viejos fusiles, un uniforme con galones en las costuras y charreteras de plata, muchas lámparas y, en cestos, chatarra, sobre todo viejos candados y llaves aherrumbradas. Había que bajar 3 escalones para entrar y, entonces, uno se halla. Va en una gran sala en la que, con toda seguridad, jamás había penetrado la luz del sol desde que la casa había sido provista de techumbre. ¿Cómo podía venderse en tan horrendo lugar algo tan hermoso como un par de zapatos? Sin embargo, Vitalis sabía lo que estaba haciendo al entrar en aquella tienda, y pronto tuve la felicidad de calzar mis pies en unos zapatos claveteados que pesaban 10 veces más que mis zuecos. La generosidad de mi dueño no se detuvo ahí. Además de los zapatos me compró una chaqueta de terciopelo azul, un pantalón de lana y un sombrero de fieltro. En fin, todo lo que me había prometido. Terciopelo para mí, que jamás había llevado otra cosa que tela. Zapatos, un sombrero cuando siempre había tenido solo mis cabellos para cubrirme. Decididamente era el mejor hombre del mundo, el más generoso y el más rico. Cierto es que el terciopelo estaba ajado, cierto que la lana estaba raída. Cierto es, también, que era difícil averiguar cuál había sido el primitivo color del sombrero, tantas lluvias y polvos había recibido, pero, deslumbrado por tales esplendores, yo era insensible a las imperfecciones que se ocultaban bajo su brillo. Sentía prisa por vestir tan hermosas ropas, pero antes de dármelas, Vitalis les hizo sufrir una transformación que me arrojó en un doloroso asombro. De regreso a la posada, tomó las tijeras de su bolsa y cortó las 2 perneras de mi pantalón a la altura de las rodillas. Como yo le mirara con ojos embobados, me dijo: «Eso lo hago con el único fin de que no te parezcas a todo el mundo. Estamos en Francia, te visto como un italiano. Si fuéramos a Italia, lo que es posible, te vestiría como un francés». Como aquella explicación no parecía calmar mi asombro, continuó: «¿Qué somos? Artistas, ¿no es cierto? Cómicos que por su solo aspecto deben provocar la curiosidad. ¿Crees que si fuéramos dentro de un rato a la plaza vestidos como burgueses o como campesinos, obligaríamos a la gente a mirarnos y rodearnos? No, ¿no es cierto? Comienza, pues, a aprender que en la vida la apariencia es, a veces, indispensable. Es molesto, pero no podemos evitarlo. Así pues, por la mañana yo era un francés y por la tarde me convertía en italiano. Como mi pantalón me llegaba a las rodillas, Vitalis sujetó mis medias con unos cordones rojos que se cruzaban a lo largo de la pierna. Cruzó también algunas cintas en mi sombrero y lo adornó con un ramillete de flores hechas de lana. No sé lo que otros habrían pensado de mí, pero, para ser sincero, debo confesar que me encontraba soberbio. Y así debía ser, pues, Capi, tras haberme contemplado largamente, me tendió la pata con aire satisfecho.
La aprobación de Capi a mi transformación me fue tanto más agradable cuanto, mientras me vestía mis nuevas ropas, Corazón Hermoso se había plantado frente a mí y había imitado mis movimientos exagerándolos. Terminado mi atavío, había puesto sus manos en las caderas y echando la cabeza atrás había lanzado unos grititos burlones. He oído decir que saber si los monos reían era una cuestión que interesaba a los científicos. Pienso que los que se plantearon esa cuestión son sabios de alcoba, que jamás se tomaron la molestia de estudiar a los monos. Yo, que durante largo tiempo he vivido en intimidad con Corazón Hermoso, puedo afirmar que reía e incluso a veces de un modo que me mortificaba. Ciertamente, su risa no era exactamente parecida a la de los hombres. Pero cuando un sentimiento cualquiera provocaba su alegría, se veía como las comisuras de sus labios se estiraban hacia atrás, sus párpados se plegaban, sus mandíbulas se movían con rapidez y sus negros ojos parecían flamear como carboncillos sobre los que se hubiera soplado. Por lo demás, pronto advertí aquellos signos característicos de su risa en circunstancias bastante penosas para mi amor propio. Ahora que tu atavío está ya terminado, me dijo Vitalis cuando me hube puesto el sombrero, vamos a ponernos a trabajar para dar mañana, día de mercado, una gran representación en la que tú vas a debutar. Le pregunté qué significaba debutar y Vitalis me explicó que significaba aparecer por primera vez ante el público representando una comedia. Mañana daremos nuestra primera representación, dijo, y tú actuarás. Es preciso, pues, que ensayemos el papel que te he destinado. Mis asombrados ojos le dijeron que yo no comprendía nada. Papel quiere decir lo que tú tendrás que hacer en la representación. Si te he llevado conmigo no ha sido, precisamente, para procurarte el placer del paseo. No soy lo bastante rico para ello. Ha sido para que trabajes. Y tu trabajo consistirá en representar comedias con mis perros y Corazón Hermoso. Pero yo no sé representar comedias. Grité. Precisamente por ello debo enseñarte. Ya imaginas que Capi no camina naturalmente con tanta gracia sobre sus patas traseras, y tampoco Dolce salta a la comba por placer. Capi aprendió a mantenerse erguido sobre sus patas y Dolce a saltar a la comba. Tuvieron que trabajar mucho durante mucho tiempo para adquirir esas habilidades, así como las que les convierten en hábiles comediantes. Pues bien. También tú debes trabajar para aprender los distintos papeles que representarás con ellos. Pongamos manos a la obra. En aquella época yo tenía ideas muy primitivas sobre el trabajo. Creía que para trabajar era preciso cavar la tierra, o cortar un árbol, o tallar la piedra, y no imaginaba otra cosa. La obra que vamos a representar, continuó Vitalis, se llama El criado del señor Corazón Hermoso o el más bestia de los dos no es él lo parece. Se trata de lo siguiente. El señor Corazón Hermoso ha tenido hasta ahora un criado del que está muy contento, es Capi. Pero Capi se hace viejo y, por otra parte, el señor Corazón Hermoso quiere un nuevo criado. Capi se encarga de procurárselo. Pero no será un perro su sucesor, será un joven campesino llamado Remy. Como yo. No como tú mismo. Tú acabas de llegar del pueblo para entrar al servicio de Corazón Hermoso. Los monos no tienen criados. En las comedias los tienen. Llegas, pues, y el señor Corazón Hermoso encuentra que tienes aspecto de imbécil. No es divertido. ¿Y a ti qué te importa si todo es mentira? Además, imagina que vas realmente a casa de un señor para ser su criado y que te ordenan, por ejemplo, que pongas la mesa. Precisamente esto es algo que debe servir para nuestra representación. Adelántate y dispón la mesa. En aquella mesa había algunos platos, un vaso, un cuchillo, un tenedor y unos manteles blancos. ¿Cómo se disponía todo aquello? Cuando me lo estaba preguntando y permanecía con los brazos tendidos, inclinando hacia adelante, con la boca abierta, sin saber por dónde empezar, mi dueño dio unas palmadas riendo a carcajadas. ¡Bravo!, dijo, ¡bravo! Es perfecto. Tu juego fisonómico es excelente. El muchacho que tenía antes que tú, tomaba una expresión astuta y su aspecto decía claramente, ya veréis qué bien hago de bestia, tú no dices nada, tu ingenuidad es admirable. No sé qué debo hacer. Y precisamente por ello eres excelente. Mañana, dentro de unos días, sabrás perfectamente lo que debes hacer.
Entonces será necesario recordar la turbación que ahora experimentas, fingir lo que ya no sentirás. Si puedes hallar de nuevo ese juego de tu fisonomía y esa actitud, te auguro el más hermoso de los éxitos. ¿Qué significa tu personaje en mi comedia? Representa al joven campesino que no ha visto nada y no sabe nada. Llega a casa de un mono y se encuentra más ignorante y torpe que ese mono. Eso justifica el título. El más bestia de los dos no es el que lo parece. Más bestia que Corazón Hermoso, ese es tu papel. Para representarlo perfectamente no tienes más que seguir siendo lo que eres en este momento, pero como eso es imposible, deberás recordar lo que has sido y convertirte por medio del arte en lo que ya no serás por naturaleza. El criado del señor Corazón Hermoso no era una gran comedia y su representación no duraba más de 20 minutos. Pero nuestro ensayo duró casi 3 horas. Vitalis nos hacía repetir 2 veces, 4 veces, 10 veces lo mismo. Tanto a mí como a los perros. Estos, en efecto, habían olvidado algunas partes de su papel y fue preciso enseñárselas de nuevo. Entonces me sorprendió mucho la paciencia y la ternura de nuestro dueño. En mi pueblo no trataban así a las bestias, los juramentos y los golpes eran los únicos procedimientos educativos que se empleaban con ellas. Pero él, por mucho que se prolongara el ensayo, no se enfadó ni una sola vez. Ni una sola vez blasfemó. Vamos, comencemos de nuevo, decía severamente cuando no conseguíamos hacer lo que había pedido. Mal, Capi. No presta usted atención, Corazón Hermoso, voy a reñirle. Y eso era todo. Pero, sin embargo, era suficiente. Bien. Me dijo cuando terminamos el ensayo, ¿crees que te acostumbrarás a representar comedias? No lo sé. ¿Te aburre? No, me divierte. Entonces todo irá bien. Tienes inteligencia y, lo que tal vez es más precioso todavía, atención. Con atención y docilidad se llega a todas partes. Mira a mis perros y compáralos a Corazón Hermoso. Corazón Hermoso tiene, quizá, más vivacidad e inteligencia, pero no es dócil. Aprende con facilidad lo que se le enseña, pero lo olvida enseguida. Por otra parte, nunca hace de buena gana lo que se le manda. Se rebelaría gustosamente y siempre lleva la contraria. Se debe a su naturaleza y por ello no me enfado con él. El mono no tiene como el perro conciencia del deber, y por ello es muy inferior. ¿Lo comprendes? Me parece que sí. Presta, pues, atención, hijo mío. Sé dócil. Haz lo que debas hacer del mejor modo posible. En la vida todo depende de eso. Hablando de este modo, me atreví a decirle que lo que más me había asombrado del ensayo era la inalterable paciencia de que había dado pruebas, tanto con Corazón Hermoso y los perros como conmigo mismo. Entonces sonrió con dulzura. Ya se ve, me dijo, que hasta ahora solo has vivido con campesinos duros para con las bestias y que creen que se las debe tratar siempre con el bastón levantado. Es un molesto error. Pocas cosas se obtienen con la brutalidad mientras que, con la dulzura se obtienen muchas, por no decir todas. En lo que a mí respecta, he logrado hacer de mis bestias lo que son ahora porque nunca me he enfadado con ellas. Si las hubiera pegado, serían temerosas, y el temor paraliza la inteligencia. Por lo demás, si me dejara dominar por la cólera, yo mismo no sería lo que soy, y no hubiera adquirido esa paciencia a toda prueba que me granjeado tu confianza. Quien instruye a los demás se instruye a sí mismo. Mis perros me han dado tantas lecciones como lecciones han recibido de mí. Yo desarrollo su inteligencia, ellos me han formado el carácter. Lo que había oído me pareció tan extraño que me puse a reír. ¿Te parece raro, no es cierto? Que un perro pueda dar lecciones a un hombre. Y, sin embargo, nada es más cierto. Piensa un poco. ¿Admites que un perro sufre la influencia de su dueño? Oh. Claro. Entonces comprenderás que el dueño está obligado a vigilarse a sí mismo cuando comienza la educación del perro. Supón por un momento que, al educar a Capi, yo me hubiera dejado llevar por la cólera. ¿Qué habría hecho Capi? Habría tomado el hábito de dejarse llevar por la cólera. Es decir, que, tomándome como modelo, se hubiera corrompido. El perro es casi siempre el espejo de su dueño. Y quien ve al uno, ve al otro. Enséñame tu perro y te diré quién eres. El bandolero tiene un perro bribón. El ladrón, uno ladrón. El campesino sin inteligencia, un perro grosero.
El hombre educado y afable, un perro amable. Mis compañeros, el mono y los perros, tenían sobre mí la gran ventaja de estar acostumbrados a aparecer en público, de modo que vieron sin temor la llegada del día siguiente. Para ellos se trataba de hacer lo que habían hecho ya 100 veces, tal vez 1000. Pero en cuanto a mí, yo no tenía su tranquila seguridad. ¿Qué diría Vitalis si representaba mal mi papel? ¿Qué dirían los espectadores? Aquella preocupación turbó mi sueño y, cuando me dormí, vi en sueños gente que se sujetaba la barriga de tanto reír burlándose de mí. Así, cuando a la mañana siguiente abandonamos el albergue para dirigirnos a la plaza donde tendría lugar la representación, mi emoción era muy viva. Vitalis abría la marcha con la cabeza alta, el pecho hinchado, y marcaba el paso con sus brazos y sus pies mientras tocaba un vals en un pífano metálico. Detrás iba Capi, sobre cuyo lomo se arrellanaba Corazón Hermoso, vestido de general inglés, casaca y pantalón rojos, con galones de oro, y un bicornio con una larga pluma. Luego, a respetable distancia, Cervino y Dolce avanzaban uno junto a otro. Por fin, yo formaba la cola del cortejo que, gracias al espaciado indicado por nuestro dueño, ocupaba cierto lugar en la calle. Pero lo que llamaba la atención, más que la pompa de nuestro desfile, eran los penetrantes sonidos del pífano que llegaban hasta el fondo de las casas, despertando la curiosidad de los vecinos de Usel que acudían a sus puertas para vernos pasar mientras las cortinas de todas las ventanas se levantaban rápidamente. Algunos niños habían comenzado a seguirnos, asombrados campesinos se les habían unido y, cuando llegamos a la plaza, llevamos tras de nosotros y a nuestro alrededor un verdadero cortejo. Nuestra sala de espectáculos se levantó enseguida. Consistía en una cuerda atada a 4 árboles, para formar un amplio cuadrado en cuyo centro nos colocamos. La primera parte de la representación consistió en varios trucos ejecutados por los perros. Pero no sabría decir en qué consistieron esos trucos, tan ocupado estaba en repetir mi papel y tanto me turbaba la inquietud. Solo recuerdo que Vitalis había cambiado su pífano por un violín, con el que acompañaba los ejercicios de los perros, unas veces con música de danza, otras con una melodía dulce y tierna. La multitud se había amontonado contra nuestras cuerdas y, cuando yo miraba a mi alrededor, maquinalmente más que con una intención determinada, veía una infinidad de pupilas que, fijas en nosotros, parecían despedir rayos. Terminada la primera pieza, Capi tomó entre sus dientes una escudilla de madera y, andando sobre sus patas traseras, comenzó a dar la vuelta por el respetable público. Cuando las monedas no caían en la escudilla, se detenía, depositaba el platillo en el centro del círculo lejos del alcance de las manos, ponía sus patas delanteras sobre el pecho del espectador recalcitrante, soltaba 2 o 3 ladridos y daba algunos golpecitos en el bolsillo que quería abrir. Entonces el público prorrumpía en gritos, burlas y palabras alegres. Es listo el caniche, sabe quién tiene el bolsillo lleno. Vamos, mete la mano en el bolsillo. Le dará algo. No le dará nada. Ya lo recuperará con la herencia de su tío. Y por fin la moneda era extraída de las profundidades en las que se ocultaba. Mientras, Vitalis, sin decir una palabra, pero sin quitar los ojos de la escudilla, tocaba alegres melodías en su violín que bajaba y subía siguiendo el ritmo. Pronto Capi regresó junto a su dueño, llevando con orgullo la repleta escudilla. Nos tocaba entrar en escena a Corazón Hermoso y a mí. Señoras y señores, dijo Vitalis, gesticulando con el arco en una mano y el violín en la otra, vamos a continuar el espectáculo con una deliciosa comedia que lleva por título: El criado del señor Corazón Hermoso, o el más bestia de los dos no es el que lo parece. Un hombre como yo no se rebaja a elogiar por adelantado sus obras y sus actores. Les digo, pues, solo una cosa. Abran bien los ojos y las orejas, preparen sus manos para aplaudir. Lo que él llamaba una deliciosa comedia era en realidad una pantomima, es decir, una pieza representada con gestos y no con palabras. Y ello era así por la sencilla razón que sus principales actores, Corazón Hermoso y Capi, no sabían hablar, y el tercero, que era yo mismo, habría sido perfectamente incapaz de decir 2 palabras. Sin embargo, para hacer más comprensible la representación de los cómicos, Vitalis la acompañaba de algunas frases que preparaban las situaciones de la obra y las explicaban. Así fue como, tocando en sordina una melodía guerrera, anunció la entrada del señor Corazón Hermoso, general inglés que había ganado su rango y su fortuna en las guerras de las Indias.
Hasta entonces, el señor Corazón Hermoso había tenido un solo criado, Capi, pero de ahora en adelante quería hacerse servir por un hombre, sus medios le permitían ese lujo. Las bestias habían sido esclavas de los hombres demasiado tiempo ya, era hora de que las cosas cambiaran. A la espera de que el criado llegara, el general Corazón Hermoso se paseaba a lo largo y a lo ancho fumando su cigarro. Había que ver cómo lanzaba el humo a las narices del público. Se impacientaba el general, y sus ojos comenzaban a girar en las órbitas como si estuviera encolerizándose. Se mordía el labio y daba patadas en el suelo. A la tercera patada debía entrar yo en escena, conducido por Capi. Si hubiera olvidado mi papel, el perro me lo hubiese recordado. Cuando llegó el momento, me tendió la pata y me llevó junto al general. Al verme, levantó ambos brazos con aire desolado. ¿Qué? ¿Ese era el criado que le enviaban? Luego vino a mirarme a un palmo de mi nariz y dio vueltas a mi alrededor encogiéndose de hombros. Su aspecto era tan divertido que todo el mundo rompió a reír. Habían comprendido que me tomaba por un perfecto imbécil y ellos lo creían también. La obra, claro, estaba concebida para mostrar esa imbecilidad en todas sus facetas. En cada escena yo debía llevar a cabo una nueva tontería, mientras que Corazón Hermoso, por el contrario, hallaba la ocasión para exponer su inteligencia y su habilidad. Tras haberme estudiado ampliamente, el general, compadecido, hacía que me sirvieran algo de comer. El general cree que cuando ese mozo haya comido será menos bestia, decía Vitalis, y vamos a verlo. Me sentaba frente a una mesilla en la que se había dispuesto el cubierto, con una servilleta sobre el plato. ¿Qué hacer con aquella servilleta? Capi me indicaba que debía utilizarla. Tras haber buscado bien, me sonaba con ella. Entonces el general se moría de risa y Capi caía de cuatro patas con el aspecto de estar asombrado de mi estupidez. Al ver que me equivocaba, yo miraba de nuevo la servilleta preguntándome cómo emplearla. Por fin tenía una idea. Enrollaba la servilleta y la utilizaba como corbata. Nueva risa del general, nueva caída de Capi. Y así una y otra vez hasta que el general, exasperado, me arrancaba de mi silla, se sentaba en mi lugar y se comía el almuerzo que me estaba destinado. Sabía utilizar la servilleta aquel general. Con qué gracia la pasó por un ojal de su uniforme y la extendía sobre sus rodillas. Con qué elegancia partía su pan y vaciaba su vaso. Pero sus elegantes modos produjeron un efecto irresistible cuando, terminada la comida, pedía un mondadientes y lo pasaba con rapidez por entre sus dientes. Los aplausos estallaron de todas partes y la representación terminó triunfalmente. Qué inteligente era el mono. Qué estúpido el criado. De regreso a la posada, Vitalis me alabó y yo era ya tan comediante que me sentí muy orgulloso de su elogio.